va a ser un repaso para los que están haciendo el rote ahora y una introducción para los que van a venir al siguiente rote. ¿Ves? Vamos a tratar de hacer una clase un poquito más resumida, pero más que todo un énfasis en lo que es el examen clínico, que es lo más importante que tienen que tratar de recordar. Los pares craneales, que son 12 en total, tenemos que nace del tallo encefálico, protuberancia bulbo medio, y los pares salen en esta forma, como las agujas del reloj, del 1 al 12, y vamos a ver qué es lo más importante para realizar el examen clínico y cuáles serían las patologías también más frecuentes que vemos en esta parte de los pares clínicos. Si empezamos por el 1, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para revisar un paro? Es el olfatorio. Entonces, ¿qué tendríamos que ver acá? La olfacción. A ver, 1. La permeabilidad de las fosas nasales. Y este examen de los pares craneales lo empezamos a realizar desde el momento de la anamnesis. Ya cuando el paciente está frente a nosotros en el escritorio, ya vemos cómo está la cara, qué alteraciones, qué movimientos anormales, qué cicatrices, todo lo que podemos observar en la cara. Si empezamos con el primer par, lo más importante va a ser la olfacción y va a ser también la permeabilidad, porque lo que más le va a molestar al señor, lo que más le va a causar la afección, es si está percibiendo o no los olores. Si bien es muy subjetivo lo de percibir los olores, porque podemos haber nacido sin esta capacidad y eso no va a alterar en nada la parte profesional, sentimental, económica. Va a ser lo mismo que si tuviese la misma capacidad, a no ser que sea una persona que trabaja con la olfacción, como ser un catador de vinos, de café, que hoy en día están de moda. Entonces, lo más importante, que ya lo voy a ir viendo yo, es cómo el paciente está respirando. Eso yo ya lo veo. Si veo que está con un tapón, que veo que tiene un poco de sangre o que respira con profundidad, eso ya me va a llamar la atención para saber si hay algo de olfacción. No, perdón, de alteración ventilatoria. Lo único que voy a hacer es que tape un lado de la nariz, inhale fuerte, inhale por el otro lado y siempre comparando los dos. Con eso yo ya sé que tiene una buena efectividad por lo que estoy haciendo. Pero si tengo que ver algo, es lo que dijimos hace un momento, que no esté con catarro, que no esté su nariz colorada, etc. O que él también me diga no puedo respirar. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la aguja, perdón, con la ayuda de una linternita, veo las fosas nasales de un lado y del otro. Siempre tengo que comparar un lado con el otro para ver qué hay ahí adentro, porque ese es el problema que tiene. Si no está respirando porque hay cuerpos extraños, hay restos de sangre o hay tumor que yo puedo diagnosticar con la linternita en forma rápida, entonces eso ya podrá ser la causa. Si voy a determinar si el paciente puede oler o no puede oler, lo que tengo que hacer es tener algún elemento, que lo más fácil conseguir va a ser un pomito de perfume, que todos lo tienen, porque es fácil de conseguir. Abro la tapita del perfume, el señor presiona una fosa nasal cerrando los ojos y yo aproximo el perfume a una de las fosas. Cambio de lado,
cambio después el café o perfume o un cigarrillo, que es lo más fácil de encontrar, y lo propio, para ver si él tiene la capacidad de distinguir los olores y la capacidad para ver mejor. Es un examen relativamente fácil. Bien, esto es en el primer par, que son las dos cosas que son las más importantes para poder determinar. Si yo encuentro alguna alteración intracavitaria nasal, por supuesto que tengo que forzosamente mandar al paciente al otorrino para que le haga una inspección. Si cuento con un rinoscopio, yo introduzco la hoja del rinoscopio, se abre dilatando o abriendo un tornillito, y esto se dilata más y yo puedo ver mejor. Y si no, la valoración por el otorrino, que la voy a tener que pedir, va a ser la más importante. Si vamos al segundo par, aquí lo más importante va a ser la agudeza visual, que es lo que más le va a molestar. La agudeza visual, ¿por qué no está bien? Y en este sentido, la mayor parte de los pacientes van a ir al oculista cuando hay alteración de la visión. Y es el oculista el que va a tratar de determinar qué tipo de problema es, si es funcional, si es operativo, si es trauma, etc. Para que él vea qué problema ha ocurrido del ojo, para ver si es que esa es la causa, cuál sería la causa de que la persona no esté bien. Por supuesto que hay que analizar los factores de edad para ver si no hay presbicia, si no hay disminución de la agudeza visual por la edad o alguna otra patología. Y el examen acá es bastante fácil para ver la agudeza visual. Puedo hacerlo con las manos, que se denomina visión cuentadedos. Coloco la mano delante del paciente, unos 50 o un poco más si se puede. El que se tape un ojo y con este ojo me cuente cuántos dedos ve. Alejo un poco más o acerque un poco más, cambiamos de lado y hacemos lo propio. Siempre se tiene que comparar. Pero esta es una visión grande. Los dedos son grandes. Si puedo conseguir las tabletas de Snell en los afiches, o inclusive ahora ya vienen en los celulares, podemos hacer lo propio. Si es el celular, es una pantalla muy pequeñita que yo tendré que estar a unos 50 centímetros para ver que con el ojo tapado de un lado el otro vaya reconociendo. Pero lo que voy a hacer es voy a asaltar lo que es la planilla de Snell. Aquí está una E, después viene P, S, etcétera. Cada vez son más pequeños los números o las letras. No tengo que hacer que él lea de corrido, que puede memorizar, tal vez no me dé cuenta de ese problema. Digo que es esta, bajo la siguiente línea, siguiente línea, yo ya fácilmente me doy cuenta cuánto no puede ver. Inclusive en las cartillas ya está en un costado el grado de ceguera o de disminución de agudeza visual que puede ver. Si son las pantallas grandes, hacemos lo mismo. Mientras más grande, por supuesto, más me alejo. Siempre con un ojo tapado y con el otro no. No tiene que usar lentes el paciente, porque esto ya me está compensando la visión. Eso es lo que tengo que ver, ¿no? Fácil darse cuenta hasta dónde el paciente no está bien. Otra cosa que es muy importante acá es la campimetría, para ver cuánto de campo visual, cuánto de campo externo puede ver el paciente. Y nosotros sabemos que la simetría tiene que ser muy importante para comparar los dos lados del campo visual. Pero a mí me interesa saber cuánto por fuera del paciente, porque nuestra visión son 180 grados, de aquí para aquí. Y un ojo ve una mitad y el otro ojo ve la otra mitad. No es este ojo que ve todo este campo. Este ojo va a ver 90 grados de aquí hasta aquí y este ojo va a ver 90 grados. Se suman los dos y yo puedo ver todo esto. Si ustedes hacen la prueba de tapar a esto, solamente van a ver hasta acá. Tapamos esto y van a ver la otra mitad. Se juntan los dos ojos y vemos todo esto 180 grados.
La figura es empezar desde aquí afuera, uni o bilateralmente. Puedo hacerlo unilateral, que se tape un ojo. Yo coloco el lapicero acá y voy aproximando para ver hasta qué momento, desde qué momento empieza a ver. En las 4 direcciones, desde arriba, del costado, desde el otro lado, desde abajo. Cambiamos de lado y hacemos la misma maniobra. O en su defecto puedo hacer bilateral, pero la visión tiene que empezar aquí, no que al frente, aquí, porque yo necesito saber cuánto ve por fuera. Con la vista, por supuesto, mirando al frente, porque si yo desvío así, claro que voy a ver. Si yo desvío así, voy a ver 180 de aquí hasta aquí. A mí me interesa ver esto. Es un examen relativamente sencillo y yo ya me doy cuenta de cuánto hay alteración hay. Si yo veo que hay alterada la visión del campo visual, además de la visión lejana, por supuesto que tengo que pedir la valoración por el oftalmólogo, que ellos ya me van a dar una medición mucho más precisa, con computadoras y con una serie de diagramas, que es mucho más exacto. Bien. Después tenemos los otros pares que ya los podemos ir analizando en conjunto. El 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 inclusive ya puedo yo ver con algunas maniobras generales para todos. Podemos ir escalonado, por supuesto, empezando el 1, el 2, pero ya con la misma práctica uno ya puede manejar y tener la visión completa de los pares craneales. Lo ideal es molestar lo menos posible al paciente, hacerle sentir lo menos cómodo. A veces se le puede explicar qué examen se le va a hacer, si es que es una cosa un poquito más complicada, o simplemente que el paciente nos colabore. Bien, ¿cómo vamos a ver el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 hasta el 7? ¿Con qué? Con un examen frente al paciente donde yo voy a llevar el dedo o el lápiz diciéndole mire para acá, mire para aquí, para arriba, para abajo, oblicuos en todas las direcciones. Lo puedo hacer unilateral o bilateral, que sea más fácil para el mismo paciente. Al mismo tiempo que estoy haciendo eso, de ver los movimientos oculares, ya voy a ver cómo está la conjuntiva, cómo está la localización del globo ocular, qué forma tiene el globo ocular, qué color tiene el globo ocular, si hay cicatrices, y todas esas cosas yo ya tengo que ver al mismo tiempo que estoy haciendo estas maniobras. Y al hacer estos movimientos giratorios hacia un lado, hacia el otro, para arriba y para abajo, yo tengo que ver también si no hay movimientos de nistagmus. El nistagmus, ustedes ya saben, es como un golpeteo del globo ocular a un lado. Mayormente se hacen más notorios en el nistagmus horizontal cuando hacemos esto. Hay el nistagmus fisiológico. ¿Cuál será? Que es normal. Eso se lo ve, bueno, no vemos mucho acá, pero se lo veía con mucha frecuencia en los trenes. Cuando la gente está yendo en tren, el tren va a mucha velocidad y nosotros fijamos los árboles que están ahí. Entonces es tanta la velocidad que hay el nistagmus fisiológico. Y ustedes van a ver eso en los partidos de tenis o de ping-pong. Cuando están filmando un partido de esos, porque la velocidad de la pelota es muy rápida de un lado al otro, entonces la gente mira es esto, o sin necesidad de girar la cabeza así. Y ahí aparece el nistagmus, pero es fisiológico, por lo que el ojo quiere paralizar la pelota para ver, la quiere detener, pero como la pelota va tan rápido, entonces yo sigo eso, y viene y va, y ahí aparece el nistagmus fisiológico que no altera en nada. Pero si ese mismo movimiento yo lo veo de esta forma al hacer esta motilidad del dedo y el nistagmus va y viene, perdón, el globo ocular va y viene, y ahí yo puedo considerar nistagmus, que eso ya nos habla de algún tipo de alteración. Bien,
Vemos eso, ya dijimos, tenemos que ver cómo está la conjuntiva. ¿Qué vamos a ver en la conjuntiva? A ver, aparte de ver el color, otras lesiones, si hay lagrimeo, hay movimientos anormales en los párpados. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? La tonicidad del globo ocular. Y si ustedes presionan su globo ocular ahora, van a notar que tiene cierta tonicidad. Pero presionamos, y si esa presión que ejerce sobre el globo ocular despierta dolor en la paciente, es que puede haber algo. O si yo noto que este globo ocular está uno más salido que el otro. Si uno está más salido que el otro, ¿qué podría pensar? Claro, sería un exoftalmos. Pero si es uno solo el que está más protruido, ¿qué podría pensar? ¿Un neurinoma del óptico? Podría pensar en la existencia probable de alguna lesión que me esté empujando a este globo desde atrás, porque es uno solo. Ya lo han dicho, puede ser un tumor que esté por detrás del globo ocular. Puede ser un neurinoma, puede ser algún otro tipo de tumor que esté por ahí, un tumor de hueso, de músculo, de otro nervio. Puede haber un absceso en la cavidad orbital, que es bastante frecuente encontrar abscesos en el globo ocular o detrás del globo ocular por una sinusitis maltratada o otro tipo de infección o problemas dentales, que la infección ha subido a esta parte. ¿Ya? Ahora, si es que descubro que los dos globos oculares están protruidos, ¿qué podría pensar? Que haya dos tumores podría ser, pero eso es mucho más remoto, ya no es tan frecuente. Que puede haber dos abscesos puede ser más frecuente que tumores. Pero podría pensar ya en otro tipo de patología, que sería ¿cuál? Problemas de tiroides, porque eso me produce una protrusión, un exoftalmos bilateral. Y si hay exoftalmos, uno, voy a ver que el ojo está más protruido, está más salido, pero ese globo ocular ya no va a ser blanco, va a ser colorado, puede estar seco o puede estar con mucho lagrimeo. Y eso también va a producir dolor, porque el hecho de tener una masa dentro de la cavidad orbitaria que está empujando el globo ocular va a producir dolor retroocular y cefalea, o dolor en toda esta parte. Que todo eso ya me voy contando. Entonces, si el problema es de ese tipo, ya podré pensar en una patología de tiroides. Ahí tendré que corroborar examinando la garganta, ¿no? Examinando esta parte dérmica para ver si no hay una protrusión o un agravamiento de la tiroides. Bien, con esos movimientos yo ya he controlado varios de los pares craneales. Iré un poco a una cosa más específica, que podría ser el quinto par, que me va a ayudar en la motilidad, me va a ayudar en la sensibilidad. Lo mismo que el par ciego. Entonces, todos esos dos también yo los puedo. ¿Cómo vamos a seguir avanzando? Movimientos ya no de los globos oculares. Ya he visto el globo ocular, cómo está, si está alterado o no. Pero aquí puedo ver movimientos anormales que ya no sean en el globo ocular, sino en el párpado, que es lo que tapa el globo ocular. Y hay una patología que es bastante frecuente, que se llama blefaroespasmo, que es el espasmo del blefaro. Este es el blefaro y esto se va contrayendo. Son movimientos anormales. En las personas adultas son movimientos anormales. En los niños pueden ser movimientos provocados. El chiquito hace unas gesticulaciones tremendas, no solamente con él, sino con la cara y con otras cosas, pero hace eso para llamar la atención o para reclamar o algunas cosas. Y estos movimientos oculares anormales que vemos en el blefaroespasmo, que es cerrar el ojo, guiñar el ojo, puede ser unio bilateral,
puede ser manifestación de algún problema que hay ahí. Pero estos movimientos anormales del párpado están muy relacionados con situaciones de estrés. Cuando el paciente se le ha descubierto alguna otra patología o se asusta porque puede haber otra patología o está muy estresado, problemas emocionales, empieza a parpadear. Pero eso es fácil darse cuenta. En el examen, o el paciente puede venir por esto. Si es muy exagerado este movimiento anormal, tal vez le preocupe al paciente. Si no es muy exagerado y tal vez él no se da cuenta, no viene a la consulta. Es frecuente que la gente le diga, ¿por qué estás parpadeando tanto? ¿Qué te pasa? Se le dice eso, se da cuenta y para el movimiento. Lo puede controlar. Ahí tendremos que descartar problemas emocionales. Puede haber algún problema en una de las ramas del séptimo par, pero tendría que ser muy, muy sofisticado que encontremos un pequeño tumor muy específico por esta zona que puede estar produciendo ese problema. Como probabilidad, por supuesto que la tenemos que tomar en cuenta, pero no es tanto problema. Bien, otro movimiento anormal que puede afectar aquí en la cara, como movimiento anormal, sería ¿cuál? El hemiespasmo facial. ¿Y ese hemiespasmo facial que es el espasmo de la faz, de la cara? Es la persona que está haciendo este movimiento permanentemente. Ese tipo de movimiento es más molestoso porque es más notorio. El de los párpados se coloca, si se da cuenta de eso, está consciente, se coloca gafas oscuras, todo desaparece, no hay ningún problema. Pero este es mucho más molestoso, porque psicológicamente ya le altera al paciente tener que estar haciendo esta gesticulación. Puede ser que con el uso del barbijo podamos proteger un poco eso, pero igual la gesticulación llega a ver y no se tapa completamente con el barbijo, puede ser más notorio. Y el paciente tiene que sacarse el barbijo para comer, ¿no? O sea, no puede estar sin eso, y ahí puede ser más molesto. También hay componentes acá emocionales que pueden producir esto, por estrés, por peleas o alguna otra cosa. Aquí la situación cambia un poco porque ya es una cosa un poco más preocupante y es más notoria, ¿no? Y tendríamos que analizar qué tipo de patologías podrían producir. Y esas patologías las vamos a analizar un poquito más tarde. Bien, estamos viendo ya hasta el séptimo par. Puede haber otras patologías, otras molestias que afecten a los pares craneales. Una cuestión que es muy, muy frecuente, que afecta al par craneal, pero no con movimientos anormales, ni protrusiones, ni dolores, así como es este de acá del globo ocular, sino afectan como algo que puede ser, y es lo más frecuente que ocurre, que es la neuralgia del trigémino, que hace unos minutos la mencionaba. ¿Y esa consiste en qué? Ustedes recuerdan bien que el trigémino tiene 3 ramas, una media, superior e inferior. Y es un dolor pequeño que aparece en la rama media, en la mayor parte de los casos. Y si me duele acá, lo primero que voy a pensar que es un dolor de muelas. Y probablemente vaya al dentista, que es lo más seguro. Y él podrá determinar si ese dolor de acá es por algún problema dental. Hará algún tratamiento específico, más determinado, y si vemos que ese tratamiento no ha surtido efecto y la molestia sigue y está aumentando, tendré que ver la posibilidad, o el paciente pensará que ya no es dental y tendrá que venir al neurólogo y tendremos que ver si el problema no es por alteración del nervio.
Esta patología del trigémino, neuralgia trigémino, es muy frecuente, afecta más a la población femenina, tercera, cuarta década de la vida, donde la persona está más sometida a todo tipo de estrés emocional, económico, laboral, etc. Y tienen muchas veces su desenlace por problemas psicológicos. Se caracteriza por tener un pequeño dolor acá, que pareciera de muelas, y va creciendo, 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 hasta hacerse intolerable y permanente, que ya no lo pueden soportar. Hay varias causas para esto. La primera que hemos mencionado, una de las más frecuentes, sería la de un problema emocional. Bien. Y si seguimos avanzando, podemos llegar al octavo par. ¿Qué problema va a dar el octavo par? Lo más frecuente va a ser ¿qué? Disminución de la agudeza auditiva. Y la gente, muchas de las personas a veces no se dan cuenta que están escuchando menos. ¿Por qué? Porque como son dos lados y la patología no es muy frecuentemente bilateral, afecta siempre más un lado que al otro, vamos a ver que empieza la hipoacusia de este lado, yo no me doy cuenta y naturalmente en vez de agarrar el celular con esta mano, paso a hablar con esta, que ya es más claro, escucho mejor, entonces ya me olvido de esto y uso esta. Y acá tenemos que considerar problemas de infecciones, problemas tumorales, lesiones, trauma, todo lo que puede causar una figura acá. El examen es sencillo hacerlo. Cuanto escuche el paciente, yo ya me voy a dar cuenta de eso cuando el paciente esté en la anamnesis sentado frente a mí, que me va a decir qué, no escucho, cómo, y va a aproximar este su lado, si este es el lado sano, hacia mí para que yo pueda hablar más fuerte. Ahí yo ya pienso que hay una hipoacusia. Hacemos un examen. Lo primero que tenemos que determinar es la agudeza auditiva. Lo mismo que hicimos acá, hacemos acá. Simplemente hago esta maniobra, el raspeo de los dedos, y aquí me va a dar una audición más o menos de unos ¿cuántos? Unos 5 decibeles. Acá. Si la persona no escucha eso, si tiene el cabello largo, entonces fricciono el cabello contra el pabellón auricular. Eso aumenta unos 7-8 decibeles. Con eso ya puedo determinar si hay algún problema de hipoacusia. Pero siempre recuerden que de hecho acá tengo que hacer aquí, no me puedo quedar con esto, porque es una forma de comparar si es que no hay otra cosa. ¿Qué más tendría que ver para el examen de la audición? Que el pabellón auricular tenga la forma de embudo, porque hay personas que nacen con un pabellón auricular más pequeño o no hay o está deforme, y eso no me congrega los ruidos a esto y me magnifica por ese embudo para que entre hasta que yo pueda percibir. Si veo que la hipoacusia es más marcada, tengo que forzosamente mandar al paciente otorrino para que ellos vean no solamente la audición, sino me puedan hacer algunos exámenes de electroencefalografía, tinitos y otros exámenes de ellos, aparte de la audición. ¿Qué otras pruebas podríamos utilizar para examinar los pares craneales? Hay unas pruebas que son bien determinantes, son bastante expresas. Y para el primer par, para el segundo par tendríamos los potenciales evocados visuales. ¿Qué son estos estudios? Es un estudio que es como un electroencefalograma, pero localizado para esto o para esto. ¿Qué hago acá? Frente al ojo, proyecto un flash que se prende y se apaga, como las luces de las discotecas, y eso estimula al nervio óptico y me determina si la conducción nerviosa está alterada en el segundo par.
sirve para ver cómo está funcionando la visión. Y lo propio va a ser acá. En vez de colocar una luz aquí, aquí coloco un ruido para ver cómo está entrando el ruido hasta acá, para ver la función del segundo par. Esos dos exámenes son bastante específicos y buenos para determinar no solamente la lesión o sospechar de la minusvalía, sino también me puede servir como algo predictivo. Si es que yo veo que está habiendo algo de disminución, determino cuál es la lesión que ha causado la hipoacusia. Con este examen yo puedo saber si todavía el nervio está funcionando y si va a poder continuar funcionando después del tratamiento que se realice. Bien, con esto ya estamos cubriendo varios de los pares. Y después viene el examen de los últimos 4 pares, que vendrían a ser 9, 10, 11 y 12. Todos estos 4 pares nacen de un mismo lugar que está acá en el bulbo y de acá van a distintas partes del cuerpo. Son pares mixtos porque tienen un componente motor, como es el glosofaríngeo, que me va a permitir mover la faringe y la lengua. Pero además estos pares del glosofaríngeo van a distintas otras entidades para que sean viscerales o sean sensitivos. ¿Tienes algo para preguntar? No. Entonces, el 10 es el neumogástrico, es un nervio netamente visceral, pero tiene componentes motores y sensitivos porque van a toda la parte de la cara. El 11º, lo propio, es visceral, sensitivo y motor. Es más específicamente motor porque me va a ayudar a realizar movimientos de este tipo y de este tipo. Pero tiene conexiones para funciones vegetativas y funciones sensoriales. Y por último tenemos al 12º par, que es el hipogloso, que es netamente motor, porque sirve para que se movilice la lengua. Pero también tiene conexiones a partes sensitivas y a partes... Bien, el examen de estos 4 pares va a redundar ¿en qué? En hacer un examen de la parte mayormente motora y sensitiva. Porque estos pares que han nacido acá van a ir a dónde? A la parte de la faringe, laringe, lengua, en la base. Y según el par que esté más afectado, vamos a tener alguna alteración. En relación a esto, así como vimos que había un dolor específico para el trigémino, aquí también aparece un dolor específico que afecta al glosofaríngeo y se llama neuralgia del glosofaríngeo, que a diferencia de la neuralgia del trigémino, que empieza como un dolor de muelas y crece hasta ser insoportable, acá esto no aparece de esa forma. En forma súbita aparece el dolor. ¿Dónde? Un dolor muy agudo, muy intenso. ¿Dónde tendría que estar el dolor? Porque es gloso y es faríngeo. Entonces me va a doler a la parte interna, el paladar, en la faringe, que me va a dificultar el deglutir, el hablar, el abrir la boca. Es un dolor muy, muy agudo de inicio. Bien, y con esto estaríamos más o menos dando un enfoque muy rápido de lo que serían los pares craneales. Y el examen clínico, en algunos ya lo hemos examinado más detenidamente,
y en los otros completaríamos el examen clínico para estos últimos 4 pares. Y para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Examinar los movimientos de la boca, los movimientos de la lengua, examinar la deglución, examinar el tono de voz, el timbre de voz, porque esto me va a dar la motilidad de las cuerdas vocales. Si puedo realizar el examen de la cavidad bucal con una linterna y un lenguas, es a lo que más voy a llegar como neurólogo. Porque ya examinar con un laringoscopio es la cosa que importa mucho más. Yo no podría llegar a ver las cuerdas vocales, ¿no? Uno, porque no tengo un laringoscopio y los neurocirujanos no manejamos eso. Eso lo manejan los otorrinos o alguna otra persona para ver si hay un problema. Bien, siempre y cuando hay alguna alteración visual, otorrino, dental, lo que fuese, y el paciente viene a mi consulta para ver qué problema tiene, yo descubro que hay alguna alteración más neurológica, o sea, diré que hay menos neurológica, es más de las otras zonas. Por supuesto que forzosamente, éticamente y médicamente debo mandar al paciente al dentista, al otorrino, al oftalmólogo, para que ellos me den un diagnóstico más preciso, porque el mío va a ser bien delimitado en cuanto a ver la pérdida de la agudeza visual, auditiva, si hay problemas en la deglución de cuerdas vocales, etc. Y en líneas generales, ¿qué es lo que más va a afectar a los pares craneales? ¿Cuáles serán las patologías más frecuentes que afecten a los pares craneales? Lo más frecuente, que lo vemos todos los días. ¿Tumores serán? Porque el tumor es más infrecuente. ¿Qué será lo más frecuente? Parálisis facial. Claro, no, está bien. ¿El estrés? El estrés sería una de las causas. Otra, más frecuente que el estrés. Más habitual. Más que todavía los traumas. Infecciones. ¿Por qué serán las infecciones? Es lo más frecuente que afectan a los pares craneales. Porque los pares craneales están expuestos. El corazón no está expuesto, el vaso no está expuesto, el ojo está expuesto, esto está expuesto. La faringe, la laringe están expuestas. Porque están en contacto directo a través de las cavidades de la cara y de la cabeza. Por eso es que las infecciones más frecuentes son los problemas de gripes, que es lo más frecuente. ¿Y qué me va a dar una gripe? Alteración de acá. Voy a estar con problemas de olfacción. No siento bien. Tengo irritada. No puedo respirar bien. Me va a dar alteración de faringe, laringe, lengua. No puedo deglutir. Me puede lagrimear el ojo, que es lo corriente. Me duele el oído. Entonces, las infecciones son las causas más frecuentes que afectan a los pares craneales. Pero son infecciones pequeñas, virales. Entonces, ¿dónde va a ir la gente? Al pediatra o a medicina interna. Eso es lo que pasa. No van a ir por una infección al neurólogo. Es lo más frecuente, ¿no? A no ser que sea una infección más localizada o algún otro tipo. ¿Qué otro déficit me podrá provocar un problema en los pares craneales? Va a ser el dolor
que ya lo hemos analizado, sea esta de acá adentro o esta de acá afuera. Y después cada una alteración visual, olfativa, auditiva, etc. Dificultad en la deglución, en el habla. ¿Qué otras cosas? El nervio puede paralizarse por alguna razón. Ya mencionaron hace un momento la parálisis facial, que es una patología también bastante frecuente, que puede ser por causas psicológicas, ¿no? Entonces estamos viendo a través de todo esto que los factores psicológicos, emocionales son bastante determinantes para provocar alteraciones en los pares. Lo más frecuente, dijimos, eran las infecciones, que son tratadas por otras especialidades, no vienen tanto a nosotros. Después de eso puede haber problemas tumorales y un tumor que afecte a uno de los nervios. Los más frecuentes acá son los neurinomas del octavo par, del acústico, o los neurinomas del óptico. Cualquier par craneal, sea la raíz grande o sea una raíz pequeña, puede desarrollar un tumor. No es frecuente. Los más frecuentes son los neurinomas del acústico. Entonces vimos que podían ser infecciones, vimos que podían ser tumores. ¿Habrá problemas vasculares que afecten a los pares craneales? Sí. ¿Y qué problemas vasculares podríamos tener nosotros? Solo hay dos tipos de problemas vasculares que afectan una arteria. ¿Cuáles serán? Esta es la arteria, ahí va la sangre. ¿Qué será lo más frecuente que puede afectar a esto, a una arteria? Solamente hay dos cosas. Eso ya es resultado. Una es que la arteria se tapa por un coágulo, un ateroma, o lo que fuese. Se tapa y ya no llega sangre. Y la otra patología es que se corte y me produzca un sangrado. Esa es la patología que afecta a los vasos, en líneas generales. ¿A qué afecta más? El corazón se tapa. No sangra tanto el corazón, no sé qué sangre de amor. Pero se tapa el corazón y produce un infarto. En cerebro se tapa o se rompe. Si se rompe me va a dar una hemorragia cerebral. Si se tapa me va a dar un infarto cerebral con las secuelas que van a dar. Esa parte del cerebro, por el sangrado o por el infarto, muere y queda un déficit neurológico permanente porque no vuelve a recuperar más eso, por lo menos hasta hoy, ¿no? Pero puede haber algún otro tipo de patología que afecte al vaso. También se puede infectar el vaso. Si se infecta el vaso, ¿qué me va a producir? Una inflamación. Y la inflamación del vaso me va a producir una disminución del calibre. Es que una arteritis que me va a producir, se va a achicar la luz. Entonces ya no va a llegar tanta sangre. Otra patología que afecta al vaso va a ser un trauma. Y el trauma me va a producir la hemorragia o inclusive tal vez la formación. Pero habrá otra patología que me pueda afectar a una arteria. ¿Qué? Claro, la arteriosclerosis me va a producir obstrucción. Pero hay otra patología que me puede producir una alteración de la función del vaso. Y tendría que ser ¿cuál? Que es bastante frecuente. Una compresión del vaso. Entonces nosotros tenemos, acá tenemos un nervio
y puede haber una arteria cerca del nervio, por acá. Esta arteria, anómalamente, o por alguna otra patología, empieza a crecer más, como ser un aneurisma, como ser una malformación arteriovenosa, o un tumor que esté cerca y que me presione a la arteria, y esta arteria presione, lo comprima el nervio. Entonces, esa presión también me va a dar alguna. Y esa puede ser la causa de lo que habíamos dicho hace un momento, el hemispasmo facial. ¿Por qué? Porque la arteria con cada latido que toca al nervio lo estimula. Que recuerden ustedes que el nervio tiene corriente acá. Entonces un latido lo estimula y si es este nervio de aquí, del facial, le va a producir este movimiento por compresión neurovascular, que también podría ser una de las causas de esto, ¿no? Esa es la figura que esto actúa mecánicamente. No me tapa la arteria, o sea, o no me tapa el nervio, lo comprime y eso va a disminuir. Pero otra puede ser por compresión que me produzca esto, o si no, que me produzca una corriente anómala, que es lo que me va a dar lo que ya mencionamos, el hemispasmo. Entonces, en líneas generales, estas son las patologías que más afectan a los padres. Infecciones, tumores, problemas vasculares, traumas y psicológicos, lo más frecuente. Puede haber problemas hereditarios. El hemispasmo facial o las otras cosas que hemos visto, la neuralgia del trigémino, la parálisis facial, pueden tener antecedentes familiares, que la abuela tuvo o que la mamá tiene. Bien, los tratamientos van a ser específicos para cada uno. En líneas generales, ¿cómo podríamos tratar una afección de un par craneal? En líneas generales, lo más básico. Son nervios. Complejo, ¿ves? Entonces tendríamos que tonificar ese nervio. Por este movimiento anormal, por la parálisis facial, por el dolor del quinto par. Se ven, están afectados los nervios, por eso se manifiestan con todas estas sintomatologías. Entonces, en líneas generales podemos tonificarlos con vitamina D. Y la misma persona que padece esto, ustedes saben muy bien que cada vez las personas tienen más información, entran a internet, etc. Entonces ya saben, ya vienen con el concepto. Tengo mal el nervio, entonces tienen que darme algo para vitalizar el nervio, que sería la vitamina B, que va a funcionar en todo y no va a causar tanto daño. Pero psicológicamente, si está el nervio mal, la persona se siente mejor por tonificar. Si es un problema de una infección, es fácil imaginar, el tratamiento será para esa infección específica. Si es un problema de dolor, ¿qué vamos a hacer? Analgésicos, antiinflamatorios. Y así llegaremos a cosas más complicadas, como podría ser la presencia de un tumor, que tendré que llegar a la cirugía para sacar ese tumor. Sea un tumor vecino o sea un tumor que se ha iniciado en el mismo nervio. Bien, ¿podremos hacer reemplazos de nervios? Se puede hacer, pero serían nervios autónomos. Saco un pedazo de un nervio de una parte que no es tan importante como ser una pequeña laminita de un nervio, esta parte que no va a afectar tanto para, digamos, hacer un bypass que se haya producido por un corte en un nervio lateral. Eso sí se puede hacer, ¿no? Y después hay otros tratamientos que van a ayudar en el funcionamiento del nervio. Si ese nervio está
con este problema, habíamos dicho que esta arteria lo estimulaba al nervio con cada latido y me producía una corriente, y esa corriente me producía dolor como el trigémino, o me producía espasmo de la cara. ¿Qué voy a pensar en hacer? Separar esta arteria que me está dañando al nervio, separarlo del nervio. Y eso lo puedo hacer con una cirugía. Podré colocar entre este nervio y la arteria algún artefacto o alguna sustancia que me separe esto, cosa que el latido de esta arteria que me origina corriente en el nervio ya no llegue. Y solución. Puede haber medios no quirúrgicos como ese, pero yo puedo usar ¿qué? Puedo usar el ultrasonido, puedo usar la radiofrecuencia, que son elementos que se usan externamente. El ultrasonido son choques de ondas y la estimulación eléctrica es estimulación que va a llegar al nervio. ¿Cuál va a ser el objetivo de eso? La radiofrecuencia o el ultrasonido va a ser que yo paralice o trate de anular para que desaparezca el dolor o desaparezca el mal movimiento. Bien. ¿Han entendido este pequeño resumen que hemos hecho de esto? Los que van a hacer la próxima semana el grupo de las prácticas, ahí vamos a analizar con más detalles. Si tienen alguna duda, pregunta. Bien, jóvenes, los dejo entonces. Han hecho la lista, ¿no?